Pasó algo que es que durante mucho tiempo Pablo fue el cantor de una utopía de la cual se desengañó, Sí, renegó, fue avanzando en diferentes etapas. sí, Hay gente que entendió esto, hay gente que se queda también atada también a un pasado y que cree que sí, las personas no tienen derecho a rectificar. sí, Hay gente que están distantes a veces de un término que debe ser muy usado en esta Semana Santa, que se llama perdón, perdonar, hablar, confluir. Sin embargo, se ha hablado muy poco de cómo fue ese final de Pablo Milanés en cuanto al pensamiento, a la madurez. Si nos lleváramos por un verso suyo, sería como el comienzo y aquí el final de no sabemos cuál mañana. ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Cuáles son esos últimos recuerdos? ¿Qué debe saber este público que nos está viendo de ese Pablo pensante antes de morir en medio de tanta contingencia y de tantas responsabilidades? Bueno, mi padre, como tú dices, tú lo describiste muy bien, sufrió un proceso de poco a poco irse desengañando y poco a poco irse decepcionando y cada vez entristeciéndose, ¿no? Más con aquello que, por lo que él sintió, por lo que él apostó, ¿no? En donde puso su fibra más sensible, ¿no? Que fue su obra, o sea, todas sus canciones no fueron políticas, evidentemente, pero sí hubo muchas canciones que le dedicó a una cosa en la que él creyó, ¿no? Entonces, poco a poco fue decepcionándose, viendo las cosas, viendo la testarudez, esa imposición, ¿no? que perduró en todo ese proceso, ¿no? Y durante los últimos años cada vez más decepcionado y cada vez eh, más posicionado, ¿no? En una postura contra esa dictadura. Murió un día de noviembre. Sí, murió el 22 de noviembre. El 22 de noviembre es el día de Santa Cecilia, es el día de todos los músicos. Sí, sí, creo que fue una cosa poética, ¿no? Sí. Yo no creo en las casualidades de ese tipo, No, yo yo creo que tampoco. fue grande. Sí, sí. Sí, él fue un grande, fue un gran poeta, un gran músico, pero creo que también fue un gran ser humano. Creo que fue una persona sincera. Creo que en cada momento fue sincero, con sus virtudes, con sus defectos, por supuesto, porque no era un dios, pero creo que fue una persona con una gran sensibilidad y que hizo muchas cosas. Hay muchas cosas que mi padre hizo estando dentro de Cuba que la gente no conoce. Sociales, proyectos comunitarios, ayudando a mucha gente, a muchos artistas, a muchos amigos. Muchas posturas que tomó estando dentro de Cuba y estando bastante solo, porque en esos momentos donde él tomó esas posturas habían pocas personas que, que se, que se ponían en esas posturas ahí junto con él, ¿no? También había mucha desinformación en Cuba, estábamos muy Aislados. aislados de lo que estaba pasando dentro de Cuba incluso, y de muchas cosas que habían pasado porque no teníamos alcance a la información, ¿no? Y por suerte se abrió toda la cosa del internet y creo que eso fue un paso muy importante para que descubriéramos muchas cosas, para que estuviéramos más conectados y para que salgan también a la luz cosas que es importante conocer, ¿no? La sensibilidad la heredaste. Hay que ser muy sensible para tomar una decisión como la de decir, yo voy a grabar un disco completo con la obra de Marta Valdés. ¿Por qué Marta Valdés? Bueno, con Marta Valdés tengo una historia muy linda y es que Marta Valdés es una mujer que antes de la revolución tuvo un boom, ¿no? Y se escuchaba en todas las vitrolas de La Habana, cantada por Vicentico Valdés, que era un grande de la canción. Y después, bueno, al principio de la revolución hubo todo ese problema con el feeling y que el feeling era americanófilo y que era extranjerizante y toda esa cosa, esa locura de esta gente. Y dejó de escucharse mucho tiempo la música de Marta. Y bueno, en el año 80 mi padre decide hacer un disco que se llamó Feeling, metiendo, bueno, muchos de los grandes autores de Feeling, como César Portillo, José Antonio Méndez, y metió 5 canciones de Marta Valdés. Y mientras él estaba grabando ese disco,
mi mamá estaba embarazada de mí. Entonces ahí, bueno, mi mamá iba al estudio y yo estaba oyendo esa música ahí dentro de la barriga, ¿no? Entonces, después ella iba a la casa, visitaba la casa, me veía ahí chiquitica dibujando, yo dibujaba mucho cuando era niña. Y bueno, siempre me sentí muy identificada con la obra de ella, con su música. Mi papá siempre habló de ella como una de las más grandes compositoras, que realmente es lo que es, ¿no? Una de las grandes compositoras, original, refinada. Con Difícil de cantar. Difícil de cantar. Muy difícil. Sí, pero es la música que me gusta a mí, ¿no? O sea, a mí me gusta todo. Yo soy bastante amplia dentro de la música, pero ese tipo de música que supone un reto, ¿no? Me llama mucho la atención. Y decidí hacer ese disco de canciones de ella y creo que fue el disco que me dio la fuerza para luego hacer el disco de mi padre. Porque este es un disco que yo produje y que yo hice también gran parte de los arreglos musicales y me lancé a hacer cuartetos de Y prácticamente vocales. al unísono salieron 2 discos de homenaje a Marta, porque también en ese tiempo, muy cercana a esa fecha, salió un disco de Gema Corredera con la música de Marta. Es como que darle una oportunidad a empujar todas esas canciones. Así mismo. Y son discos verdaderamente preciosos. Muchas gracias. ¿Llevas ya tiempo suficiente en Miami como para darle un significado mayor a la palabra exilio? Sí, yo creo que estando en Cuba, yo, por supuesto, mi visión no era la visión de lo que te tratan de meter en la cabeza, ¿no? Pero evidentemente hay muchas cosas que uno descubre, ¿no? Ya cuando estás aquí, ya cuando de alguna manera empiezas a descubrir muchas historias que no te hacen allá y empiezas a formar parte de ese exilio también, porque ahora nosotros formamos parte de ese exilio. A mí prácticamente me sacaron de Cuba, o sea, yo me tuve que ir de Cuba porque yo en Cuba era una persona que tenía una postura, primero por mi padre, yo siento que yo de alguna manera, o sea, yo no era muy bien vista porque yo era hija de una persona que ya llevaba muchos años teniendo posturas contra lo que era la oficialidad, o sea, y después por mí misma, que comencé a tener también mis propias posturas, pues te empiezan a cerrar las puertas, empiezan a dejar si quieres hacer un concierto, no tienes los apoyos, tienes que pagarte tú todas las cosas, no puedes ir a la televisión. O sea, empezar a nombrarte cosas sería un poco absurdo porque siempre se me van a olvidar cosas. Pero tú sabes cómo es eso. Cuando tú empiezas a tener una postura, empiezas a tener problemas, te empiezan a cerrar las puertas. Y yo sentía que ya no tenía espacio ya en Cuba para ni para hacer ya más nada, porque ya lo que me quedaba era ya, no sé, salir a la calle ya con un cartel y que me cogieran presa y bueno, tampoco quería eso. Y pues no tenía espacio donde tocar, yo tocaba ya en bares, en bares así de La Habana y era realmente muy triste también ver la realidad de Cuba, muy deprimente, realmente. Muy difícil. Muy difícil vivir en Cuba, todo es un problema, le hacen la vida un yogur a las personas. Y cuando tienes una postura política, más todavía. Tú tienes raíces bayamesas por tu padre. Sí. ¿Has visto este video de las personas de hace una semana en las calles de Bayamo cantando el himno nacional? Sí, eso fue una cosa alumbrándose con los celulares. Fue una cosa muy emotiva, fue muy emotivo, muy lindo, me sentí verdaderamente orgullosa de ese pueblo. Me sentí muy orgullosa de la gente en Santiago también, de todas las personas que salieron. Hay que tener mucho valor para hacer eso, realmente. La gente está muy cansada, la gente está muy decepcionada, la gente tiene mucha hambre en Cuba. Entonces yo, lo único que puedo decir, yo los apoyo, yo estoy con ellos, yo creo que es una cosa muy valiente de parte de todos ellos. Se ha querido buscar una lista de culpables, pero al final fueron un grupo de madres y abuelas abrazados a sus hijos con hambre los que salieron a la calle. Claro. Y eso tiene un alto nivel de convocatoria. No, es que eso, sí, ahora están diciendo que aquí en Miami habían personas convocantes, pero es que mira, tú puedes convocarlos, que si ellos no tienen la decisión de salir, ellos no van a salir. Ellos salieron porque ellos sienten la necesidad y también yo creo que es una toma de conciencia, ¿no?
una toma de conciencia de yo tengo el derecho de salir y protestar y de plantear mi inconformidad con lo que está sucediendo y con la vida que yo estoy teniendo, que no es vida, porque lo que están viviendo los cubanos no es vida, realmente. Entonces, me parece que es un cambio de conciencia en el pueblo que se ha dado cuenta que tienen el derecho. Además, ya basta ya de ser observadores de su realidad. El cubano tiene que ser protagonista de su historia, el cubano tiene que decir lo que piensa, el cubano tiene que ser cambiar su historia, porque es que ellos no la van a cambiar. ¿Qué estás preparando ahora musicalmente? ¿En qué andas? Bueno, estoy haciendo canciones, estoy componiendo canciones, quiero... El exilio no te robó la musa, que hay gente que se mueve de lugar y dice, no vuelvo a dar pie con bola. No, la verdad es que no, sinceramente no. No, todo lo contrario. Yo me siento muy inspirada, con muchas ganas de componer, con muchas ganas de cantar, con muchas ganas de hacer cosas. Y además creo que aquí hay mucha gente interesante. Creo que es una ciudad que tiene muchas posibilidades. Creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo culturalmente, abrir más espacio, unirse muchas personas. A lo mejor estamos un poco distanciados los cubanos, ¿no? Creo que tenemos que unir fuerzas en todos los aspectos, ¿no? Y bueno, ahora tengo un concierto el 5 de abril en Flamengo Theater Bar. Y bueno, estoy muy contenta porque estoy celebrando mi primer disco, ese disco que se llamó ID, mi primer disco como solista. ¿Cuántos años cumple ese disco ya? Ese disco cumple 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Así mismo, es increíble. ¿Qué vas a cantar entonces en Flamingo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo preparas el concierto? Bueno, estoy preparando un concierto donde voy a tener un formato especial, diferente. Voy a tener 2 percusiones, voy a tener un guitarrista maravilloso dominicano, va a estar Vizcaíno en la percusión, Yasmani, voy a tener un coro, trompeta, voy a tener invitados muy especiales, Diana Fuentes y Kelvis Ochoa, y voy a hacer algunas canciones de ese disco, algunas que no pueden faltar nunca y otras que me gustaría compartir con el público porque son canciones que casi nunca hago, y por supuesto hay algunas cosas de mi padre que no van a faltar, algunas cosas de Marta Valdés. Eso es obligatorio. Hay cosas que hay que hacer. Igual te haces la larga y el público te lo reclama. Tú esperas que la gente siempre pide y agradece todas estas canciones. Reiteramos el día, la hora y el lugar. El día 5, viernes 5 de abril, en Flamengo Theater Bar. ¿Estás invitado? Tú también. Vamos para allá. Mí va a ser un placer que tú estés ahí, que me veas en vivo, ¿no? Vamos para allá a escuchar todas esas canciones. Porque es otra cosa, la magia del en vivo es una cosa especial. Esa vibra de tener al artista ahí y para mí también como artista, compartir con el público en vivo tiene una cosa especial. A mí me encanta. Tú eres una mujer muy especial, muy talentosa. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Cosas Igualmente buenas. Para ti. Esta conversación tenía que ocurrir. Así mismo. Porque es bueno que la gente te conozca, que puedas abrir el corazón. Aquí hay un exilio muy grande. Sí. Que abraza, que perdona, que ama, que entiende, que impulsa, que sabe que un exilio no es un país, pero que sabe que nos hemos tenido que inventar un país en el corazón del exilio. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti.